Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado Escuchemos a Dios nuestro Padre y amigo. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, Dios nos enseña a escuchar. Escuchar es tener interés y querer armonía con el que habla. Escucha, por favor. Dios tiene interés en ti y Él quiere tener armonía contigo. Dios nos quiere dar la capacidad de resolver nuestros problemas. ¡Qué bueno es Dios! Dios fijará sus ojos sobre nosotros, nos hará entender y nos enseñará la manera de obrar. Mira, Dios nos hará entender las cosas y nos va a enseñar cómo es que las tenemos que resolver. Escrito está en el profeta Zacarías capítulo 10, verso 6. Los haré volver, yo fortaleceré y guardaré, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Dice el Señor aquí a través del profeta Zacarías, escucha con atención, que Él nos hará volver. Ya nosotros los que estamos siguiendo sus pasos, Él nos ha hecho volver. ¿Qué es volver? Nos hace reflexionar sobre la vida que hemos tenido sin Dios. Nos ha hecho entrar en razón, así como va a ser con los demás que faltan por llegar a ser parte de su pueblo. Dice, yo fortaleceré. Él es el que nos fortalece y Él es el que nos guarda. Él obra vallado alrededor de nuestras vidas. Dice, porque de ellos tendré piedad. Dios tiene compasión de nosotros. Y serán, escúchalo bien, y serán como si no los hubiera desechado, como si Él no nos hubiera menospreciado. Porque así como las personas desechan a Dios, menosprecian a Dios, de igual manera, pues Él los desecha y los menosprecia. Entonces, por eso dice la palabra que seremos como si no nos hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios. Nunca olvides que Dios nos ha creado en propósitos, en planes, en proyecto de aquí de la tierra a su reino celestial. Y termina diciendo, y los oiré. Mira, Dios nos oye y en Él nosotros tenemos que aprender a oír. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 34, del verso 4 al 6. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Mira lo que Dios nos habla aquí a través de David. Dice aquí que los que hemos mirado a Él fuimos alumbrados. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos los ojos en Cristo, Él nos va a dar fe y fuera de eso nos va a enseñar a vivir por ella. Dios quiere oidores y hacedores, nunca lo olvides. Y nos va a enseñar a ir por ella en la justicia de Dios. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados, porque es que el pecado avergüenza.
Entonces dice la palabra, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus desgracias. Entonces dice, busqué a Jehová, porque la palabra dice que el que llama se le abre, Dios en su compasión. El que busca a Dios lo va a hallar en consejos, en dirección, en entendimiento. Y ya cuando te pongas a cuentas con Él, dice que el que pide, recibirá. Entonces dice David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. ¿Quién será que no tiene miedo del poder del mal? Todos, cada ser humano en la tierra tiene miedo del poder del mal. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 116, verso 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Mira lo que sigue diciendo aquí el salmista. Gracias a que Dios es el que nos libra de las angustias, es el que finalmente nos da las cosas y nos libra de nuestros miedos. Entonces ya uno se empieza a apegar a Dios. El salmista dice aquí, amo a Jehová. Ya uno empieza a amar a Dios porque Dios ya empieza a hacer el todo para uno. Dice, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Ha demostrado que Dios me ama. Dios me tiene afecto. Por tanto, le invocaré en todos mis días. ¿Qué es invocar a Dios? Pues es llamarlo en mi necesidad, en mi angustia, en mi aflicción, en mi adversidad. Él se constituye en mi ayudador, en mi pronto socorro. Siempre en Dios voy a tener una puerta abierta. Siempre, cada vez que lo busque, lo voy a encontrar. Y cada vez que le pidan mi obediencia, yo voy a recibir de su mano. Nunca lo olvides. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 18, del verso 13 al 15. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El oído de los sabios busca la ciencia, y el corazón del entendido adquiere sabiduría. Mira, escucha con mucha atención porque esto es muy importante lo que Dios nos habla aquí a través del rey Salomón. El rey Salomón fue tan pecador como cualquier hombre de la tierra, aún más allá cuando tuvo poder de las riquezas. Y mira cómo nos enseña Dios a través de él. Dice aquí Dios a través de Salomón que al que responde palabras antes de oír, porque así pasa con muchas personas, no quieren entender, no quieren oír, no quieren saber, ellos quieren vivir su propia vida, ellos quieren vivir sus propios tropiezos, ellos quieren ser ellos mismos. Y eso es un error grande. Por eso dice que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad. Entonces, ¿qué van a conseguir con todo esto? Que les van a ser faltos de entendimiento y de razón de las cosas, porque eso es lo que nos quieren enseñar los demás, hacernos entender y darnos la razón del porqué de las cosas. Además de que no van a entender ni van a tener razón, van a sufrir oprobio, que es deshonra, van a tener afrentas, van a sufrir vergüenzas. Escúchalo bien. Y dice aquí la palabra que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando uno está enfermo y quiere vivir, ese mismo ánimo lo ayuda a que uno soporte las enfermedades hasta que pasen por la misericordia de Dios. Dice, ¿mas quién soportará el ánimo angustiado? Ya cuando uno está angustiado es lo contrario
a un ánimo de querer vivir. Ya allí uno en el ánimo va a querer morir, porque nadie va a querer soportar una angustia, una desgracia. Mira, es lo contrario. Entonces dice el rey Salomón, el oído de los sabios, porque hay que tener sabiduría. El que escucha es sabio, porque va a querer saber las cosas. Dice, busca la ciencia, en este caso la ciencia de Dios. ¿Quién más sabio que Él? Y el corazón del entendido adquiere sabiduría. Entonces uno cuando entienda los errores, las equivocaciones, las faltas, va a vivir con sabiduría porque no la va a volver a hacer. Mira, tremenda la palabra como nos enseña. Ahora mira a dónde nos lleva todas estas cosas, en Dios y en los propósitos de Dios. Escrito está en el libro de Daniel capítulo 5 verso 12. Fue hallado en Daniel mayor entendimiento, espíritu y ciencia para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Mira, entonces aquí la persona que verdaderamente escucha a Dios, Dios que es sabio, es el que tiene la verdadera ciencia, va a entender y va a adquirir sabiduría. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Lo que dice aquí la palabra de Daniel. Mira, entonces dice la palabra que Daniel fue hallado con mayor entendimiento. Mira, la palabra del Señor nos va a dar buen entendimiento y vamos a poder corregirnos y vamos a poder evitar cometer faltas contra nuestro prójimo. Nos va a despertar espiritualmente, dice espíritu y ciencia. La ciencia, la sabiduría de Dios, en su consejo y en su dirección. Vamos a tener para la manera de interpretar sueños. Dios muchas veces habla a través de los sueños y es bueno saber interpretarlos. Descifrar enigmas. Vamos a descifrar el significado de las cosas. A la gente le pasan muchas adversidades, angustias y aflicciones en el mundo, pero no saben el por qué. Y nosotros vamos a poder descifrar y darle el significado del porqué de las cosas. Y resolver dudas. Cuando allí la gente no sabe qué hacer, no sabe qué determinar en lo que sucede con sus vidas. Nunca olvides que Dios es Padre cuando uno recibe la potestad de ser hijos a través de Cristo. Es la única manera que Dios es Padre. Y es amigo cuando nosotros le obedecemos en todas las cosas. De lo contrario, las personas que son rebeldes, que les son desobedientes, se constituyen en enemigas de Dios. Por eso nunca les va bien, por eso no pueden ser felices, porque son enemigas de Dios. Que el Señor te llene de gracia, en mucho entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, para salvación de tu vida y de toda tu casa. Amén, amén y amén.